Muy buenas tardes con todos, un gusto que nos acompañen en este programa de Foro Internacional Antilavado, donde podemos compartir conocimientos, experiencias y un análisis objetivo de algunas aristas importantes en el tema del lavado de activos, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional. Pero no nos podemos olvidar lo que está pasando en este momento en el país, la coyuntura actual, muchas leyes que están entrando ahorita en vigencia, que están correlacionadas con el tema antilavado, y la nueva ley antilavado que entra en vigencia este 29 de julio en este año. Muy importante tomarla en consideración, hay algunos aspectos más representativos que otros, no dejan todos de ser parte de la amalgama que hay que tomar en cuenta para un correcto desenvolvimiento, en especial por los sujetos obligados. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, está con nosotros el abogado Juan Pablo Castillo, que le damos la bienvenida. Él es un abogado litigante en materia penal, experto en prevención de lavado de activos, es fundador de Prevención Lavado Ecuador y es ex coordinador general de prevención de la UAFE, quien cuenta con una muy amplia gama de experiencia y que nos va a compartir el día de hoy en todo el camino que ha recorrido en esta materia. Juan Pablo, un gusto contar contigo el día de hoy. Bienvenido. Buenas tardes, Alan. Gracias por la invitación. Bien, Juan Pablo. Creo que un tema importante, y aunque nuestro invitado no se los comento, recién empezando el programa, él fue dentro de la UAFE una de las personas que llevó la batuta y estuvo también muy partícipe en el equipo que trabajó con el Banco Mundial justo aquí en el Ecuador para poder estructurar la nueva ley antilavado que hoy ya estamos a un par de días de que entre en vigencia. Y uno de los temas importantes que cuenta la nueva ley antilavado y que poco se habla, pero que es fundamental y lo vamos a conversar con Juan Pablo, es justamente las famosas unidades complementarias, estas unidades antilavado complementarias. Vamos a desmitificar y desposicionar que solo existe una entidad de control que se llama UAFE, a la cual va a ser la responsable del éxito o el fracaso en un control antilavado en el país. No funciona así con ninguna UIF del mundo, en ningún país. Es un sistema, no solo el sector público, sino el sector privado. Pero vámonos al sector público. El sistema en el sector público están las unidades de inteligencia antilavado. Juan Pablo, cuéntanos, ¿qué son estas unidades y por qué son tan importantes para la estructura antilavado en un país? Las unidades complementarias antilavado son una institución jurídica que podríamos decir que su génesis, su creación, literalmente, surge de lo que establece el artículo 16 de la ley actual, 76 de la ley que va a entrar en vigencia el 29 de julio. Y estas instituciones o áreas, porque siendo un poco técnicos, la unidad complementaria antilavado viene a ser un área dentro de una institución pública que por su actividad inherente o conjunto de actividades inherentes presenta un riesgo mayor de conocer o estar cerca de operaciones relacionadas con lavado de activos o financiación de otros delitos como el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, estas áreas que están dentro de estas instituciones públicas, que son específicas, es una enumeración taxativa, como decimos los abogados, pero también se deja la puerta abierta para que se puedan crear nuevas unidades antilavado en otras instituciones públicas. Y bueno, ¿y cuál es el propósito principal de estas unidades antilavado? Es justamente el poder compartir información, principalmente con la unidad de análisis financiero, con la unidad de análisis financiero económico, con la UAFE, y también con las otras instituciones públicas que conforman el sistema antilavado en Ecuador. Y también incursionar o realizar programas de cooperación de información. Podríamos decir que, en términos sencillos, las unidades complementarias antilavados vienen a ser como tener una unidad de cumplimiento dentro de ciertas instituciones públicas. Actualmente,
las instituciones públicas que tienen una unidad complementaria antilavado son, o deberían ser, justamente las 3 superintendencias, Superintendencia de Compañía, Superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, que son las superintendencias relacionadas con el sistema antilavado, el Servicio de Rentas Internas y el SENAE, por obvias razones, puesto que están obviamente ligados y examinan de forma directa relacionado con las defraudaciones fiscales, ¿no? Y defraudación aduanera. Y también, aparte de esto, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. Son las 7 instituciones públicas que, si revisamos el artículo 16 de la ley actual, son las que deben tener obligatoriamente una unidad complementaria antilavado. Y como establece la ley actual y se ratifica en la ley que se viene, se pueden crear nuevas instituciones públicas que lo consideren necesario, pueden implementar una unidad antilavado. Y por un ejemplo de esto que podemos ver en la actualidad es, por ejemplo, la empresa pública Petroecuador, que es una institución pública que formó su propia unidad antilavado. Y esto se mantiene en la nueva ley, y con ciertas novedades. Una novedad importante es que se extiende el número, digamos, del listado, se hace un poco más extenso, porque ahora están obligadas a tener unidad complementaria antilavado el Consejo de la Judicatura, la DINARP, el CERCOP y el Consejo Nacional Electoral, que podríamos decir que esa obligación tal vez ya la tenía, porque en el Código de la Democracia hay una disposición que los obliga a crear unidad complementaria, pero ya podemos decir que formalmente en la ley antilavado está. Y ya lo último que creo que es menester mencionar, por ejemplo, es que, por ejemplo, ahora la UAFE, cuestión que no está en la ley actual, con la nueva ley va a poder sugerir a otras instituciones públicas que creen una unidad antilavado. Entonces, eso es lo que podría decir de manera de introducción sobre la unidad antilavado. Muy bien. Yo creo que has hecho un mapeo bastante técnico y bastante interesante para poder tener en cuenta todos cómo funciona el sistema antilavado, empezando justamente por el sector público, por los entes de control. Y voy a tomar algunas partes importantes de los que has mencionado y que es relevante. Por ejemplo, la unidad antilavado de la Super de Compañías ya ha sido muy activa desde hace unos 5 o 6 años hacia atrás, ya ha estado bastante activa y ha hecho bastante presencia en temas de control. Amén de que todavía quizás falta ampliar una hoja de ruta mucho más sólida al respecto, puesto que el sector más grande de los sujetos obligados es justamente el sector societario. Claro. Y en este campo del sector societario son quizás los que están de una u otra manera, no digo libre albedrío, pero en todo caso le falta direccionamiento. Quiero pensar que por el desconocimiento hay una gran cantidad de empresas, llámese sujeto obligado empresas, que no cumplen con algunos requisitos importantes, más allá de quizás tener el código de registro, tener un oficial de cumplimiento si es que lo tiene, pero no hace un proceso adecuado en tema del compliance antilavado que le demanda la ley y la propia norma de la Superintendencia de Compañías en materia antilavado. Al respecto, tú que estuviste como justamente coordinador en el área de prevención de la UAFE, ¿qué enfoque le diste o crees que faltaría y le darías proactivamente hablando para que sea eficaz y poder guiar al empresario que muchas veces por desconocimiento y por malas asesorías también hay que hacer las cartas sobre la mesa? No falta un asesor XYZ que le diga no lo hagas hasta que te estén tocando la puerta y te digan que lo hagas. Y ahí vienen los problemas de un gran riesgo reputacional y penal que no se está contemplando por una gran cantidad de empresas en este momento. Yo creo que es necesario hacer una distinción sobre lo que es la unidad complementaria antilavado y lo que viene a constituir la amalgama de funciones y responsabilidades que tiene una entidad pública como supervisor, porque no es lo mismo. Porque, por ejemplo, el CERCOP debe tener una unidad complementaria antilavado de acuerdo con la nueva ley, pero no es un organismo supervisor. Todo lo que es contratación pública. Ajá, pero no tiene sujetos obligados bajo su supervisión. Okay. O sea, es más, de acuerdo con la nueva ley, no está enumerado dentro de los que son las entidades públicas como supervisoras. Okay, entonces, incluso la Fiscalía
la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional, tampoco son supervisores en materia de prevención de lavado, pero también deben tener su unidad complementaria antilavado. Entonces, los empresarios deben tener en cuenta que una cosa son las obligaciones de prevención, tener el manual o programa, con la nueva ley ya no se llama manual, se llama programa, tener las políticas, los procedimientos, todo condensado en este manual, cumplir con los procedimientos de debida diligencia, etcétera. Eso es un conjunto de obligaciones que son de responsabilidad del aspecto de supervisión de estas instituciones públicas. Y también los propios procesos de auditoría y de supervisión in situ, extra situ, que realizan estas mismas instituciones. Pero por otro lado, de forma paralela, tenemos justamente lo que es esta acción propiamente dicha, esta actividad propiamente dicha de las unidades complementarias antilavado, que podríamos decir que no son más que el análisis, por así decirlo, de la información que un supervisor puede obtener en sus funciones de supervisor y otras conexas, y de la cual puede obtener indicios o datos relacionados con operaciones o procedimientos de lavado de activos con los cuales puede formar algún caso plausible. Y de ser ese el caso, se lo comunica a la Fiscalía. Entonces, por eso también es teniendo claro esta figura, digamos, proceso, por así decirlo, procedimiento, yo creo que cualquier empresario o sujeto obligado en general debe darse cuenta de la importancia de los ROS, de los reportes de operaciones sospechosas, y aquellos que como sujetos obligados se tienen que hacer, porque justamente la unidad complementaria antilavado es un miembro más de este círculo, que se alimentaría, entre otras cosas, de los ROS, lo cual facilitaría la detección de casos de operaciones de lavado. Algo importante que mencionas ahí en los ROS: los empresarios tienen que estar atentos que su sistema antilavado, que de acuerdo a la ley ya lo estipula, una hoja de ruta, llegue a detectar los ROS, que son las operaciones sospechosas, y reportarla a la UAFE. ¿Qué pasa si no la llega a detectar y la UAFE, dentro de su proceso normal de revisión, que hoy en día la metodología ha mejorado muchísimo desde el año anterior, y los procesos de revisión y análisis, llega a detectar un ROS que el sujeto obligado no lo detectó? Y voy más allá, y seguramente me contarás que puede existir casos ya en Fiscalía, que yo también los conozco, donde el constructor no detectó el ROS, pero el banco sí lo detectó sobre la misma operación, y el notario no lo detectó, pero el fideicomiso inmobiliario sí lo detectó. Entonces son 2 y 2. ¿Cómo queda ahí planteado el tema ante los ojos, y tú que eres penalista, Juan Pablo, en el sentido común del fiscal, de decir por qué no detectó algo que los demás sí lo detectaron, siendo la misma transacción? ¿Cómo queda posesionado la defensa del constructor o del notario frente al tema de que dentro de su ámbito y su competencia no cumplieron a cabalidad? Bueno, esa es una pregunta excelente que yo creo que me podría tomar el resto del programa en explicar. Tenemos algunos minutos, así que vamos a la vena, que sería buenísimo. Ahí tú me puedes parar. Lo voy a responder así. Digamos, ¿qué es lo que pasa con la nueva ley si es que uno no reporta un ROS? ¿Y qué implicación podría tener en cuanto a una posible responsabilidad penal? Yo creo que eso condensa tal vez la pregunta. Entonces, bueno, con la nueva ley sí, digamos, hay que ponerse las pilas, por así decirlo. Trato de usar una frase un poco coloquial para que tal vez cualquiera que esté viendo en verdad se ponga las pilas y se dé cuenta que es muy importante empaparse del contenido de esta nueva ley. Y no solo eso, sino que al momento que uno se empapa se da cuenta que tiene que cumplirla, porque se vienen unas multas bien elevadas. Justamente, no reportar un ROS, no decirle a la UAFE, oye, detecté una operación sospechosa, ten conocimiento de esto, es considerada con la nueva ley, porque en la ley actual, la vigente, no es ni siquiera una infracción el no reportar un ROS. Con la nueva ley la sanción es de 21 a 40 salarios básicos unificados. Es decir, podría llegar a ser hasta $18,800 en multa, solo por una operación. Por no reportarla. Por no reportarla. Por no reportarla. Ajá. Que eso
Pero el constructor dice, dentro de mi sistema no me di cuenta. Ya, entonces ¿Cómo se defiende? Exacto, ya, eso es algo que, solo para comenzar, te digo, vamos a tener que esperar a ver en el reglamento general qué se desarrolla, porque hay ciertos detalles que hay que dejar en claro, ¿no? Pero si nos imaginémonos de que nunca se expide tal normativa para regular y saber, entonces podríamos aplicar en ese caso puntual, ya entrando un poco en la parte penal, ¿no? ¿Cómo existe o no fundamentos para una responsabilidad penal? En el caso específico, por ejemplo, que tú planteas ahora ya el constructor que no reportó el ROS, pero no porque no quería, sino porque tenía su manual, siguió el manual y siguiendo las reglas de su manual no la detectó. Si es en ese caso, es difícil que haya responsabilidad penal porque estamos ante un delito doloso. Entonces, con tal de que en este caso, digamos, el oficial de cumplimiento, eso también es algo que es discutible, porque lo más sencillo es que el oficial de cumplimiento era el único que integraba esa unidad de cumplimiento. Podemos decir que era una constructora persona natural y era un oficial de cumplimiento solo. No haya tenido el conocimiento y la intención, ¿no? o la voluntad de justamente, en este caso, omitir el reporte. Es decir, para que haya responsabilidad penal en las circunstancias específicas que rodean este caso, el oficial de cumplimiento tenía que haber estado en una posición de que debía haber conocido la infracción, pero no lo hizo. Entonces, desde ahí podríamos empezar a discutir si hay una responsabilidad penal, porque podríamos estar, digamos, llegando a las aguas de lo que es el dolo eventual. Entonces, y el dolo eventual es justamente cuando yo sigo con un curso causal a sabiendas de que es posible o probable de que pueda cometer un delito, a pesar de que no tenga la intención de cometerlo. Entonces, de ahí las circunstancias ya dependen, porque puede ser que, por ejemplo, el oficial de cumplimiento algo le llegó, alguna información le llegó y él como que se hizo de la vista gorda, porque eso ya es algo diferente a que, por ejemplo, el oficial de cumplimiento simplemente nunca sospechó de nada. Entonces, esa es una línea de distinción para ya comenzar a discutir lo que es la responsabilidad penal. Ahora, te interrumpo ahí. Penalmente se la podría pelear en el sentido de que tendría que demostrar el sujeto obligado, llámese constructora, llámese fideicomiso inmobiliario, llámese patio de vehículos, llámese el propio banco, demostrar que sus sistemas sí son eficaces. Ojo, que ahí entra el auditor externo, justamente para verificar y hacer un informe de opinión de la eficacia de su sistema. Y que sus sistemas no le permitieron detectarlo. Pero ahí tenemos dos aristas, penalmente, pero también está la parte en cuanto a la parte monetaria, porque bien lo has dicho, existen sanciones que llegan hasta los 40 salarios básicos, en este caso por no haberlo reportado. Y si lo enlazamos a otro artículo de la nueva ley donde dice que ya no solamente reportas las operaciones, llámese que superan el umbral, llámese las operaciones sospechosas, llámese que hay operaciones que no superan el umbral, sino que ahora reportas que no existe operación sospechosa, es decir, pones un sello, una firma y un certificado de que no hubo ROS. Exacto. O sea, te pones la soga al cuello, hablándolo muy, muy coloquialmente, te pones la soga al cuello en ese sentido. Entonces, todo tu sistema tiene que funcionar. Exacto. Y todos para demostrar ante quién, ante Fiscalía o ante la UAFE, en este caso, sea penal o sea pecuniario. Y ojo, ¿qué pasa? En muchos casos, lamentablemente todavía es así la cultura empresarial, ni siquiera tienen matriz de riesgo. La ley habla de 5 factores, tú lo acabas de mencionar, fabuloso. Y eso se tiene que plasmar en una matriz de riesgo. Llámese Excel, que yo no soy muy amante del Excel, pero bueno, o llámese software, que para mí es mucho mejor. Pero ¿qué pasa con aquellas que ni siquiera lo tienen? Ya. ¿Cómo te defiendes, tanto penal como pecuniaria? Tú eres abogado, te ponen el caso, ¿qué haces? Necesitas herramientas para la defensa. Claro. Bueno, es que ahí ya son varias circunstancias específicas que uno tendría que contemplar para poder, digamos, inferir o salir con alguna defensa, ¿no? Pero lo que te podría decir
es que hay que ser bien claros en la diferencia entre lo que es la responsabilidad meramente administrativa y lo que es la responsabilidad ya penal. Para la responsabilidad penal, por lo menos en lo que respecta a lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, siempre va a requerir el dolo, es decir, el conocimiento y la voluntad. Que algunos le dicen intención, también penal es discutible, algunos dicen que el dolo solamente requiere el conocimiento, no de la voluntad, pero en nuestro COIP es conocimiento y voluntad. Entonces, pero como te decía, no, ese conocimiento puede también, es un prisma, es todo un más y de menos conocimiento a más conocimiento. El menos conocimiento o el menor conocimiento ya entra en un límite con lo que es la culpa. Y entonces, y el delito de lavado de activos no es culposo, solamente se sanciona a nivel doloso. Entonces, en este caso, por ejemplo, que no haya tenido una matriz de riesgo, si es que la fiscalía, en este caso particular, no tiene cómo probar de que él no tuvo la matriz de riesgo a sabiendas o con la premeditación de que con eso iba a poder justificar o dejar pasar alguna operación de lavado, que alguien use a su organización para poder lavar. Si es que el fiscal puede establecer de alguna forma eso, como mínimo, podríamos estar hablando de lavado. Aquí nos explica la famosa frase: el no conocer la ley no te exime de cumplirla. En penal hay ciertas excepciones. Hay excepción, pero es bien difícil, que se conoce como error de prohibición. Entonces, que en verdad no conocer la ley, sino no conocer que algo está prohibido. Que ya tiene que ser una circunstancia bien intensa y bien específica como para que tú puedas alegarlo y que de una forma razonable. Más allá de que jurídicamente pueda haber el derecho a la duda, en todo caso, ¿no? Obtuvo su código de registro, tiene su oficial de cumplimiento calificado, la ley le exige que tiene que el oficial de cumplimiento capacitarse, y aún así no tiene matriz, o no tiene manual, o no tiene las herramientas para haber perfilado. La ley dice, artículo 26, perfilar al cliente, verificar el origen de los fondos. Claro. Y ojo, con su respectivo análisis patrimonial, que hay que entenderlo, un cálculo matemático sencillo, enfocado a la transacción. No es lo mismo el análisis patrimonial de rentas o de UAFE que el del banco o de la constructora, completamente diferente, no deja de ser técnico, pero la base tiene que ser el conocimiento. Alegar el no conocer es como me cruzo la luz roja porque no sabía que el rojo es parar y el verde es seguir. Claro, incluso ahí a veces como digamos es ley de lavado de activos y hablamos de lavado, a veces tal vez omitimos ciertos aspectos. ¿A qué voy? Que por ejemplo, justamente en esta parte específica, tal vez un fiscal no se iría por lavado de activos, digamos, si nos vamos por el oficial de cumplimiento, sino que tal vez se iría por lo que establece el 319 del COIP, que es cuando la persona encargada del cumplimiento no cumple con sus deberes relacionados con el cumplimiento. Y ahora pero ese artículo también hay que saberlo cómo interpretar. Porque en penal la interpretación es literal, pero al final del día también hay una interpretación. Porque si uno lo interpreta de una manera tal vez extremadamente literal, entonces el oficial de cumplimiento que no reporta un resu podría incurrir en ese tipo penal, cuando en verdad obviamente no es la intención, no fue redactado para ese fin. Diría yo, me atrevo a decir, pero fue redactado para cuando la omisión del oficial de cumplimiento se haya traducido en algo relevante, en una verdadera operación de lavado o financiamiento del terrorismo. Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Si fuese este el caso, igual la Fiscalía tiene que probar el dolo, que por lo menos se le pasó por la cabeza que podía pasar esa operación de lavado, y el oficial de cumplimiento tuvo la capacidad de hacer en ese momento la debida diligencia o hacer el reporte de ROS y no lo hizo, a sabiendas. Ahí ya podríamos hablar de una responsabilidad penal. Y obviamente que eso al final en verdad haya sido una cuestión de lavado de activos, ¿no? Ahí podríamos hablar de una responsabilidad penal. Si no está esa parte, quedaría en la responsabilidad administrativa. No te exime de la sanción pecuniaria, o sea... Claro, no, eso no. Igual $18,000... es un impacto fuerte para una multa. Y ojo, que recordemos
recordemos este famoso artículo 35 del Reglamento General, que está vigente actualmente, que establece que no se pueden acumular, o sea, que es cada procedimiento es por separado. Cada sanción... Cada mes que no reportaste $18,000. Se suma, exacto. Y no les demos idea que no. Claro. Y ese reglamento yo presumo que se va a mantener. Porque si tú revisas la ley, en las disposiciones transitorias, está la presidencia, tiene 6 meses desde que entre en vigencia la ley, o sea, desde el 29 de julio, que ya mismo viene, desde ahí tiene 6 meses para expedir el reglamento general. Si es que ya no está, miremos las otras leyes que han salido, que yo digo son conexas, solidaridad, integridad y ley de inteligencia, terminan siendo conexas porque la UAFE es un actor fundamental en estas 3 leyes y de hecho tiene sentido que lo sea. Claro, no, y justo eso, aprovecho de decirle también a los empresarios que con eso deben prestarle aún más atención a lo que se viene en materia antilavado, porque estas leyes simplemente reflejan el momento en el que se encuentra Ecuador, que es un momento de alto control, de regulaciones intensas, fuertes, de sanciones fuertes, de investigaciones, no sé si prolijas o no, pero rápidas, o sea, que se van a hacer y van a llegar y parece que quieren llegar siempre al final. La diferencia es tal vez cómo se vienen manejando ciertas cuestiones, es que no se terminan las investigaciones, no terminan los procesos, y entonces esto refleja y demuestra que las personas que son sujetos obligados y no tienen implementado los programas, no han sacado el código de registro, no tienen oficial de cumplimiento, deberían ser más diligentes en esos aspectos y ya ponerse al día, porque la nueva ley trae un catálogo de infracciones bastante específicas, pero también, como ya hemos dicho, ¿no?, bastante drásticas. Y por eso recalco que teniendo todo este apoyo, ¿no?, el momento político en que nos encontramos, de bastantes leyes, de lucha contra la delincuencia, contra la corrupción, hace que los hombres de bien, las personas de bien, también deban cumplir con su parte, y una parte muy importante de eso es implementar y respetar todas las medidas preventivas contra el lavado de activos. Totalmente, y mira que estamos hablando del enfoque del empresario que lleva en orden o que se maneja dentro de la ley, que claro, quizás por desconocimiento o por mala asesoría, porque hay que decirlo también, a veces mala asesoría, no cumple con procesos internos de control como los que estamos hablando, pero que no son parte de un esquema o una estructura jurídica que lo que se constituyó fue para lavar dinero, que eso es otro tipo de enfoque y obviamente todo el peso de la ley en ese sentido. Concuerdo contigo y con la gran mayoría de ecuatorianos que si bien todas estas leyes nuevas que han salido son muy muy perfectibles y quizás algunos puntos medios polémicos, o sea, más traen parte positiva que negativa, y hay que jugársela en ese sentido por la coyuntura que existe en el Ecuador en este momento. Se necesita. Claro. Y todas estas leyes van a reforzar, y hay que ponerlo en el radar, la ley antilavado que entra en vigencia ya en pocos días, completamente. O sea, creo yo que en este punto, importante la reflexión tiene que haber preparación para el nuevo desafío y los nuevos procesos por parte del empresario, por su equipo, por sus asesores, pero también por los entes de control, por los funcionarios. Tienen que seguir capacitándose día a día. No puede haber discrecionalidad, tiene que ser un aspecto netamente técnico y que le permita obviamente disminuir al máximo cualquier falso positivo que se pueda dar, que en ninguna parte del mundo está exento de que se dé, pues dentro de una investigación, algo que haya que investigar un poco más, y podría terminar siendo un falso positivo, pero con el derecho obviamente a que por parte del empresario demostrar que tiene todo en orden. Exacto. Eso es fundamental. Exacto, sí, y aprovecho también esa conversación que siempre tuvimos sobre el tema de del programa de compliance, no solamente el lavado de activos, sino en general, hasta qué punto sirve como escudo para la empresa, ¿no?, en un eventual proceso penal. Y justamente, ¿no?, una forma tal vez de concientizar es
entendiendo que estos programas también te pueden servir, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que hay empresarios que se vayan a dedicar a algún delito, pero uno nunca sabe, algún colaborador, algún trabajador, alguien dentro de una empresa que pueda desviarse. Al tener estos programas, la compañía se escuda, se blinda y le permite ejercer su actividad económica con tranquilidad. Actualmente, como ya se sabe, ¿no? el tener un programa de cumplimiento, de prevención de delitos en el Código Orgánico Integral Penal está solamente como una circunstancia atenuante. Pero yo confío, porque eso la verdad no tiene mucho sentido, eso es una discusión tal vez para otro momento, pero yo confío en que en el futuro eso se pueda corregir, y es que el atenuante, si tú tienes un programa de compliance y funciona bien, se supone que la compañía hizo las cosas bien. Entonces, si es que tú haces algo bien, no deberías recibir una condena por un delito, aunque sea reducida, simplemente no eres culpable. Entonces, esa es la discusión más o menos que va con el tema del compliance. Completamente, y mira, ahí yo, y lo hemos conversado contigo y también con otros colegas que están en la materia. A ver, una cosa es un sistema de compliance de una constructora inmobiliaria pequeña y un sistema de compliance del banco. Son completamente abismales. Entonces, la oportunidad de los resultados y la detección de una operación que cruce por la empresa pequeña, constructora y el banco va a ser totalmente abismal en cuanto a la oportunidad de detectar un ROS. ¿Qué no decir si mañana es la unidad antilavado de rentas, que está por encima de la unidad antilavado que tenga el banco? Entonces, entender la dimensión y el alcance y la oportunidad de acuerdo a la ley, porque esto está segmentado también, ¿no? O sea, súper de bancos hacia los bancos, súper de compañías a las compañías, tienen normas de prevención, que no decir los reglamentos internos en cuanto al servicio de rentas internas y su unidad complementaria, que tiene la mejor base de datos del país, y creo yo una de las mejores de Latinoamérica. De lo que he conversado con otros colegas, también directores de WIF de otros países, el del servicio de rentas internas es espectacular, y es un mensaje, un comentario que lo hago muy proactivo en la oportunidad de lo que se puede hacer, rendir a esa base de datos, trabajando en conjunto con la UAFE. Ahora, nuevamente, la capacitación y el conocimiento. Y me voy y lo amplío un poco más allá. Decimos sujetos obligados, porque obviamente hay un concepto del enfoque basado en riesgos, de que la constructora, bueno, el sector, llamémosle casa, carros, documentos bancarios, son como los más apetecidos para buscar disfrazar el dinero, lo que es lavado, el dinero que viene de un delito previo y que si lo intenta lavar, disfrazar y luego transformarlo en otro tipo de producto. Pero ¿qué pasa con aquellas actividades económicas que no están catalogadas como sujetos obligados ante la UAFE, pero que tienen, a criterio personal, un alto riesgo de contaminación de tercero? Llámese el sector agroindustrial, exportador, banano, café. No están exentos de que los puedan utilizar para lavar dinero. Claro. Sí, tienes toda la razón. Incluso dentro de digamos, una de las innovaciones de esta ley, que la del 29 de julio, está justamente una atribución especial que tiene la UAFE, que es, si tú revisas el catálogo extenso de atribuciones que tiene la UAFE en la nueva ley, está una justamente de promover incluso a los sujetos no obligados, y lo dice no obligados. No obligados. Excelente, lo dice no expresamente obligados. Y me parece súper positivo eso, no obligados a fomentar la aplicación, la inculcación de una cultura de antilavado y de cumplir con la Ellos pueden con la implementar ley. su propio sistema. Claro. No, claro. Nadie los prohíbe. Exacto. Es más, eso será una defensa penal en el caso Como de les que decíamos. les juegue el número, que no es lo que quieren, pero o sea, es la coyuntura del país en este momento. Exacto, claro. Y de ahí, por ejemplo, faltaría tal vez en el reglamento plasmar algo relacionado con algún tipo de reconocimiento, tal vez estos sujetos no obligados que implementen algún sistema, o por lo menos ya sacar la resolución o reglamento que tanto se espera que justamente regule de una manera ya definitiva el tema de los programas de cumplimientos o de compliance, porque a pesar de que, por ejemplo, retomando el tema de la circunstancia atenuante como responsabilidad penal de una persona jurídica,
no tenemos todavía formalmente, por lo menos en lo que está relacionado con compliance, que no es de lavado, alguna autoridad, la autoridad que vaya a decir o alguien que califique o determine si este programa es o no idóneo, o por lo menos tal vez alguna disposición legal que le dé esta facultad expresa a los jueces dentro de un proceso penal de cómo evaluar la eficacia o eficiencia de un sistema de compliance. Porque así como tú mismo decías hace un momento, ¿no? Existen compañías que por el número de activos o de operaciones tienen la obligación de tener un auditor externo que evalúe no los estados financieros, porque a veces una auditoría para el funcionamiento, para el cumplimiento normativo y la eficiencia de la administración de riesgos de lavado de activos, es un auditor específico para eso. Entonces, si incluso necesitas un auditor que te diga bien, que te analice tu sistema, es porque es una cuestión que no es tan sencilla. Entonces, queda en el aire quién o cuál va a ser la institución, ¿verdad? ¿Quién va a ser el que determine, por lo menos en un compliance que no sea de lavado, si es que funciona o no funciona? Yo me voy más allá, ser pragmático. Yo he podido tener la oportunidad de sugerir algún momento que en las reformas tributarias, las últimas que hemos cursado aquí en el país, se incluya un estímulo tributario a las empresas, sujetos obligados o no, que tengan un sistema de compliance. Sería buenísimo. Reducir un punto, por ejemplo, el impuesto a la renta. Eso motivaría, claro, muchos dirán esto es nuevo, y hasta muchos sujetos obligados dirán esto es nuevo, pero los motivaría a justamente cumplir con esto en beneficio de ellos y del país. Ahora, el auditor externo antilavado, porque hay una auditoría externa, tiene que cumplir con ya, y está desde hace un par de años a nivel de super de compañías. La auditoría externa de la super de bancos creo que se está mejorando en ese sentido, todavía un poco más, y la nueva ley lo incluye, la auditoría externa antilavado. Es decir, exacto, ya hay un responsable en este momento que sería el auditor externo. Mucho ojo a los auditores externos, mucho ojo. Ya no es un tema de procesos convenidos que lo manejaban anteriormente, no, tienen que dar un informe de opinión y eso conlleva mucha responsabilidad. Juan Pablo, ha sido un gusto tenerte el día de hoy, no será la última vez seguramente. ¿Algún mensaje final que quieras compartir con todos quienes nos escuchan y nos ven? Gracias nuevamente por la invitación y bueno, lo que les podría decir es que a todos los empresarios que se dedican a una actividad sujeta a reporte a la UAFE, que estén al tanto del contenido de la nueva ley, especialmente el artículo 34 que establece los requisitos mínimos de lo que es el programa de prevención de lavado de activos que todo sujeto obligado debe implementar. Eso y bueno, les deseo lo mejor a todos. Muchísimas gracias, un saludo y me despido con todos quienes se conectan. Me han enviado ya algunos mensajes funcionarios públicos, también sector privado, esto es muy bueno. Docentes, la docencia, la academia se conecta a este programa y qué bueno que siga creciendo esta sintonía y más que todo crear esta cultura en base al conocimiento, la opinión, la crítica y positiva, proactiva en base al conocimiento. Qué importante es conocer para poder tocar estos temas y aportar con soluciones. Muchas gracias a todos y los esperamos en el siguiente programa aquí por La Nueva República. Saludos.